Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar paso a paso la cumplimentación de la autoliquidación del impuesto sobre el valor añadido, el archiconocido modelo 303, y lo haremos basándonos de forma estricta y literal en las directrices del documento oficial ADGD 0024. Comencemos con el máximo rigor. Nuestro recorrido se estructura en 5 fases muy claras. 1. Régimen general y devengo. 2. Gastos como impuesto deducible. 3. Información adicional de operaciones. 4. Cálculo del resultado final. Y 5. Un cuadro resumen de casillas. Entramos de lleno en la sección 1. Régimen general y devengo. El reconocimiento de los ingresos. Para empezar a rellenar el formulario dentro del régimen general, partimos de un principio básico e inamovible. Hay que separar los ingresos en función de su tipo impositivo. La estructura nos organiza la información de forma horizontal, distinguiendo siempre entre la base imponible, el tipo porcentual aplicado y la cuota resultante. Siguiendo el documento al pie de la letra, las casillas de la 1 a la 9 se organizan en 3 niveles precisos. En la primera fila, las casillas 1, 2 y 3 corresponden al tipo impositivo del 4%. La 1 es la base, la 2 es el tipo y la 3 es la cuota. Pasamos a la segunda fila. Las casillas 4, 5 y 6 operan exactamente igual pero para el 10%. Y como corresponde en la tercera fila, las casillas 7, 8 y 9 asumen el tipo impositivo general del 21%. Llegamos ahora a un concepto absolutamente vital, la autorrepercusión. Esto se aplica a las adquisiciones intracomunitarias correspondientes a las casillas 10 y 11. El manual dicta que sumaremos las facturas de compras procedentes de la Unión Europea. Y aquí está el matiz. Estas facturas llegan con un IVA de 0 euros. Sin embargo, existe la obligación legal de declararlo de forma simultánea como IVA devengado y como IVA deducible. Por esta precisa razón, los importes exactos de la casilla 10 se repetirán de forma idéntica en la 36 y los de la 11 se reflejarán en la 37. Y así llegamos al gran cierre de este bloque, que es la casilla 27, el total cuota devengada. En este espacio deberá constar de manera puramente matemática la suma de todas las cuotas de IVA que hemos calculado hasta ahora, es decir, la suma de los valores de las casillas 3, 6, 9 y 11. Avanzamos a la sección 2, gastos como impuesto deducible, la sustracción de gastos soportados. Una vez asentado el devengo, nos metemos en el apartado de IVA deducible, retomando la numeración en la casilla 28. Aquí tenemos que ser extremadamente rigurosos al clasificar las categorías, incorporando únicamente los gastos que la normativa nos permite deducir. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria, porque la norma es tajante. El texto especifica que incorporaremos los gastos deducibles prestando atención a un requisito indispensable. El documento dice textualmente, mediante facturas, no tickets, en que se ha incurrido y se ha pagado. El rigor documental no admite excepciones. Un simple comprobante o ticket de caja sencillamente no sirve para deducir. Aclarado esto, la asignación va siempre por parejas de base y cuota. Las casillas 28 y 29 son para los gastos corrientes de la empresa que lleven IVA, como compras generales, gas o teléfono. Después, las casillas 30 y 31 se reservan para compras de bienes de inversión, bajo una condición estricta, que el importe supere los 3.005 euros con 6 céntimos. Por su parte, las casillas 32 y 33 son exclusivas para importaciones, es decir, bienes que pasen por la aduana. Y para rematar, las casillas 36 y 37 recogen las adquisiciones intracomunitarias, repitiendo los valores de la 10 y la 11, tal como nos exigía el concepto de autorrepercusión que vimos antes. En consecuencia, todo este proceso desemboca en la casilla 45, el total a deducir. Se trata simplemente de la suma inamovible de todas las cuotas de IVA deducibles que acabamos de repasar, es decir, las casillas 29, 31, 33 y 37. El cierre de estas dos inmensas fases confluye en la casilla 46, el resultado del régimen general. Se calcula mediante la diferencia entre la casilla 27 y la 45. Y a partir de aquí se abren dos posibles escenarios normativos. Si el saldo es positivo, corresponderá pagar dicho importe a la Hacienda Pública, pero si el resultado es negativo, significa que Hacienda devolverá ese IVA, aunque el documento matiza que la devolución solo es posible en el cuarto trimestre. Alternativamente, podremos utilizar ese saldo negativo para compensar los pagos de IVA en los trimestres siguientes. Pasamos a la sección 3, información adicional de operaciones. Datos meramente informativos. Ahora bien, la declaración también exige registrar ciertas operaciones que no modifican el cálculo del impuesto en sí. Es el bloque final de la primera hoja del formulario y requiere focalizar nuestra atención en dos espacios numéricos muy específicos, las casillas 59 y 60.
La naturaleza de estas dos casillas debe entenderse de manera estricta. La casilla 59 recoge el importe de las entregas intracomunitarias, mientras que la 60 refleja el importe de las exportaciones. El manual es rotundo al recalcar que los datos introducidos en ambos campos poseen un carácter meramente informativo. Por consiguiente, no intervienen de ninguna forma en las operaciones aritméticas de la cuota líquida. Vamos con la sección 4, cálculo del resultado final, la cascada matemática. Con el devengo, las deducciones y la información adicional ya consolidados, nos sumergimos de lleno en la etapa de liquidación. Esto es una verdadera cascada matemática que evidencia la complejidad del procedimiento. Las casillas van descendiendo ordenadamente, obligándonos a trasladar saldos previos y aplicar posibles compensaciones. Este procedimiento aritmético debe seguirse con precisión absoluta. Primer paso. En la casilla 64 volvemos a anotar el resultado de la 46. Segundo paso. En la 66, atribuible al 100% a la Administración del Estado, trasladamos de nuevo ese mismo importe. Tercer paso. La casilla 110 guarda el importe de IVA a compensar de periodos anteriores, si lo tuviéramos. Cuarto paso. En la 78 indicamos qué parte de ese importe aplicamos en esta declaración para reducir el pago. Quinto paso, en la casilla 87 calculamos la diferencia entre la 110 y la 78, reflejando así lo que nos queda pendiente de compensar para el futuro. Y sexto y último paso, la casilla 69 plasma el resultado de restar la 78 a la 66. Esta cifra va directa a la casilla 71, convirtiéndose en el resultado definitivo de la liquidación. Y finalmente, llegamos a la sección 5, cuadro de resumen de casillas, la síntesis del procedimiento. Para terminar de integrar de manera impecable la estructura del modelo 303, el documento oficial expone una tabla de alto valor organizativo. Esta síntesis ofrece la correlación innegable y perfecta entre la naturaleza de cada operación económica y su emplazamiento exacto en el formulario tributario. Haciendo un repaso ágil de esta matriz, vemos cómo todo cuadra. En el bloque del IVA devengado, las ventas a empresas españolas se ubican en las casillas 7 y 8, mientras que las compras a empresas de Italia van a la 10 y 11 por ser adquisiciones intracomunitarias. Pasando al IVA deducible, las compras a empresas españolas, que son operaciones interiores, ocupan la 28 y 29. Las compras a una empresa de Rusia, al ser importaciones, van a la 32 y 33, y esa misma compra a la empresa italiana se deduce rigurosamente en las casillas 36 y 37. Por último, en el apartado de información, las ventas a una empresa francesa se declaran en la 59 y las ventas a una empresa china, considerándose exportaciones, se registran en la casilla 60. Todo perfectamente encajado. Una vez asimilado este minucioso recorrido procedimental y a la vista de las estrictas directrices documentales, cabe plantear una consideración final de máxima relevancia. Concluida la autoliquidación matemática del formulario, ¿se ha verificado en su totalidad la correcta asignación de cada importe en su casilla correspondiente? Recordemos que el rigor exigido por la agencia tributaria es absoluto y no admite márgenes de error. Queda bajo nuestra total responsabilidad garantizar el cumplimiento escrupuloso de la norma descrita. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis técnico.